Me gustaría empezar este vídeo contando una pequeña historia. España, 1936. En el corazón de la sierra, en un hotel lujoso, castizo y elegante, varias familias escuchaban atentamente las noticias que emitía una aparatosa radio. Una voz estridente hablaba sobre un alzamiento militar en el norte de África, en contra del gobierno de la República. Las personas allí presentes no podían con su alegría. Todas ellas eran gente de bien, clase media ilustre y empresarios acaudalados. Uno de ellos, el señor Tirón, abogado de Valladolid y cercano a los partidos ultraconservadores, lanzó sonoros rugidos contra la barbarie socialista que había asolado España desde el exilio del rey, y depositó sus esperanzas en el buen hacer de los militares. Sin embargo, aquel sentimiento no era compartido por todo el mundo. En el pequeño pueblo adyacente de Miradores, el golpe de estado había llevado a que se distribuyeran las armas en las clases populares, quienes estaban ansiosas por defenderse de la escoria fascista que quería asesinarlos, y que querían hacer pagar a la aristocracia, la burguesía y el clero tantos siglos de opresión y pobreza. El señor Tirón no pudo con su rabia cuando el servicio del hotel, compuesto por el criado Pascual y tres jovencitas de nombre Carmela, Rosario y Adela, le encerraron a él y a su mujer en sus habitaciones, como quien encierra a vulgares criminales, y a punta de escopeta les obligaron a poner la mesa, lavar los platos y todas esas cosas de la chusma proletaria. Pero entonces, una pequeña revuelta de militares que querían seguir la estela de sus camaradas en Marruecos estalló en el interior del pueblo, y todos los hombres y mujeres de clase humilde se lanzaron a luchar contra el fascismo con un pañuelo rojo y el puño bien alto. Los combates fueron duros, y aunque los milicianos consiguieron vencer, el joven Pascual fue herido de gravedad y murió al llegar al hotel. La revolución, pues, no escatimó en venganzas, y todos los rebeldes, y todos aquellos que no fueran proclives a la causa obrera, fueron detenidos y fusilados. Por otra parte, Tirón había aprovechado el incidente para huir y unirse a los fascistas con su humilde conocimiento de las armas. Consiguió escapar por pura suerte, y al regresar al hotel, vio a las tres mujeres esperando junto al cadáver de Pascual. «Por favor, por lo que más quieran, no me delaten». Ellas le miraron con odio. «¡No me delaten! ¡Me asesinarían! Digan ustedes que no he salido del hotel en toda la noche. ¡Díganlo! ¡Por sus madres!». Pero aquellas súplicas desesperadas solo abrían las heridas que habían dejado los señoritos, y Rosario se encaminó a hacer pagar a Tirón todo el dolor de una vida de servidumbre. Solo se detuvo al salir, cuando escuchó el ruido de una bala y el grito de un hombre, y observó el cuerpo de un ser humano pequeño y trajeado que yacía a sus pies. Rosario se acercó, y en su mano pudo ver el retrato de dos niños vestidos de blanco. Se quedó petrificada un largo rato, y cuando recobró la conciencia, regresó al hotel, y le entregó al señor Tirón el antiguo carnet socialista de Pascual, la única identificación que podía salvarle la vida. Tirón intentó besar la mano de su salvadora, y tras ser rechazado, escapó. Días después, los nacionales entraron en Valladolid. Columnas militares y escuadras falangistas marchaban con rígida disciplina por la calle Mayor, portando armas alemanas y adaptando símbolos italianos bajo el amparo de la bandera rojigualda. Era una mezcla extraña de hombres de extraordinaria dureza que se habían curtido en las guerras coloniales, y jóvenes llenos de testosterona que jugaban a extender el brazo. Pero lo que les unía eran las ganas de limpiar España de la degeneración. Vengativos, rabiosos y armados hasta los dientes, estos legionarios entraban en los pueblos donde el alzamiento había fracasado y asesinaban a todos los hombres, sin importar si habían formado parte o no de la defensa de la República. Y cuando ya no quedaban hombres, asesinaban a las mujeres y después a los niños. Algunas madres huyeron, con sus bebés cogidos a la altura del pecho por los caminos que llevaban a los montes, y fueron cazadas por soldados sin piedad. De noche, si uno se acercaba a esos caminos, podía escuchar los llantos de criaturas que se aferraban, con inútil fuerza, a unas manos cada vez más frías. Pero en Valladolid, aquellos llantos no podían oírse, y en el centro de la ciudad, todos los hijos de la patria y fieles de la Iglesia se reunían para escuchar a un excelente orador que rememoraba todos los asesinatos y atropellos que la gente de orden había sufrido bajo el yugo de los rojos. ¿Y quién mejor como orador que el respetable abogado don Cayetano Tirón? Poco después llegaron noticias a la ciudad. A pesar de una pesada resistencia, uno de los pueblos cercanos a la capital había pasado finalmente a manos del ejército.
Tirón supo de inmediato qué pueblo era, y aunque él sabía que la victoria de los generales era necesaria para salvar a la nación, también sabía lo que pasaba con aquellas poblaciones que luchaban contra las tropas, y no podía olvidar aquellos 3 nombres que amartillaban lo que quedaba de su conciencia. Preguntó a los hombres por la lista de detenidos y por fin las vio. Rosario, Carmen y Adela. ¿Y estas 3 mujeres? Las peores. Por 100 vidas no pagaban. Eso no es verdad. A mí me consta, a usted no le consta nada. ¿Se ha olvidado de que es jefe de la Falange Española? Esas mujeres han cometido crímenes horrendos que van a pagar con sus vidas. Así lo ha decretado Franco. ¿Tiene usted algo más que añadir? Tirón tragó saliva y asintió cabizbajo. En el fondo, seguía siendo un cobarde. Se dio la vuelta y volvió, tambaleándose, por las calles que le llevaban a su enorme hogar. Entró en su casa y se encerró en su alcoba. Cuando se desnudaba, al quitarse el correaje, sacó la pistola de su funda, estuvo un momento considerándola y se apoyó el cañón en la sien. ¡Qué gran farsante era! Toda mi vida he creído, ya fuera de forma consciente o inconsciente, en algo que para muchos puede resultar estúpido o risible. Que la gente, en general, es buena. Matizo. Que la gente, en condiciones normales, cuando se le da a elegir entre hacer el bien o hacer el mal, escoge lo primero. Y por lo tanto, no podría ser más interesante hacer un vídeo sobre esta serie que hoy nos ocupa. Zero Calcare es un autor especial. Sea cuales sean los temas que trata, tanto en sus libros como en las series que ha sacado con Netflix, siempre puedes ver en ellos una impronta personal, única, de alguien que sabe contar la vida desde el humor y desde la nostalgia. Quizás porque esa es la única forma de enfrentarse a la tragedia. Esto es algo que se ve en su estilo de dibujo, decididamente impresionista, mezcla entre el manga y el cómic europeo y que todo el mundo puede reconocer con solo un pequeño vistazo. Es un artista dividido entre 2 pulsiones. Por un lado, la necesidad de contar en viñetas toda serie de historias personales, duras y amargas, sobre su vida en un barrio popular de Roma y la vida de aquellos que fue conociendo en ese lugar, y por el otro, la obligación moral, precisamente por estos orígenes humildes, de comprometerse con todo tipo de causas sociales o políticas que él cree que son buenas o justas. Incluso en las obras más personales, este trasfondo político puede colarse, con pequeñas pinceladas lo suficientemente suaves como para que el espectador corriente no sienta que le están clavando un sermón. Lo que acaba importando, lo que a uno le llega al alma, es aquello con lo que puede identificarse, aquello que es universal, el amor, la melancolía o la tragedia, y las experiencias que puede compartir toda esta generación de desquiciados que viven en un mundo líquido y precario. La diferencia entre la primera serie que hizo, Cortar por la línea de puntos, y la segunda que hoy nos ocupa es que en la primera trataba un tema individual, y en esta un tema social. Decía Paul Schrader, el guionista de Taxi Driver, que la gran diferencia entre Europa y los Estados Unidos es que en Europa, cuando un hombre lo ha perdido todo, agarra una pistola y la usa contra sí mismo. En Estados Unidos, esa pistola la usa contra los demás. En la primera serie teníamos el caso de Alice, una chica alegre y risueña que alguna vez Zero amó, pero que, en un día como cualquier otro, decidió quitarse la vida. Y aquí tenemos la historia de Cesare, un chico duro y machote, que tras 2 décadas separado de la sociedad debido a una adicción a las drogas, decide aliarse con un grupo de neonazis romanos que quieren echar a un grupo de refugiados que viven en un centro de acogida en su antiguo barrio. La historia de esta serie gira en torno a ese centro de acogida, relatando el conflicto entre los grupos racistas que quieren echarlos y las asociaciones de vecinos que se oponen a las actividades de estos grupos, culminando en una enorme manifestación entre ambos que acaba en pelea, en la que Zero y sus amigos, que evidentemente están con los antirracistas, salen perjudicados. Voy a empezar diciendo que la serie, a la hora de comunicar ese mensaje, podría haberlo hecho de una mejor manera, y que no creo que sea tan buena como la anterior. Quizás, al tratar de un tema menos personal, no resulta tan conmovedora, tiene una conclusión menos fácilmente aplicable a nuestro día a día. Sin embargo, me interesa mucho porque de lo que trata
es de algo en lo que suelo pensar bastante. ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué la gente escoge hacer el mal? Y me interesa, además, porque la serie rehúye viejos maniqueísmos. No presenta la situación como una confrontación clara entre buenos y malos, donde los buenos son siempre el protagonista y todos quienes están con él, y los malos son siempre extraños o no humanos. ¿No os habéis dado cuenta que en las grandes confrontaciones de la humanidad siempre se ha tendido a deshumanizar a los contrarios como forma de justificar todo tipo de violencia? Cuando uno piensa que lo que tiene delante es un monstruo, un animal, un mandril o una lagartija, no tiene ningún problema en tratarle de esa forma. Pero si la persona que tienes delante es alguien que conoces, con quien has compartido experiencias, entonces resulta un poco más difícil tratarle como un ser inferior. También me interesa porque este es un tema que es realmente importante a día de hoy. Yo pertenezco a una generación, los Z, que por la razón que sea es diferente a las anteriores. Al menos esa es la perspectiva que he obtenido en mi círculo personal. Mientras que los boomers o los millennials pasaban la juventud fumando marihuana o reivindicando sus derechos y libertades, lo que yo he visto toda mi vida es que lo guay era ser retrógrado. Resulta paradójico, ¿no? Una rebeldía que no busca que las cosas cambien, sino que quiere que las cosas vuelvan a ser como un ayer que nunca has vivido. Una rebeldía que redescubre la homofobia, los ritos de macho alfa, el nacionalismo xenófobo y el puritanismo más rígido. Pero si lo has vivido, esa contradicción resulta bastante normal. Los occidentales, al menos en mi caso, vivimos en un mundo donde las leyes y los gobiernos están inclinados, al menos de cara al público, hacia el progreso, donde se hacen campañas en pro de la igualdad entre hombres y mujeres, de la libertad de las personas para acostarse con quienes quieran, y del deseo de fraternidad con todo el mundo sin pensar en el color de su piel. Y no es que uno esté en contra de todas esas cosas, pero cuando ves a una autoridad defendiendo una serie de proclamas, hay un deseo ardiente, adolescente, de querer defender justo lo contrario, solo para escandalizar a todos esos viejos moralistas. Contar un chiste políticamente incorrecto, meterte con aquellos que por activa y por pasiva te han dicho que tienes que respetar, y ver las caras de horror de los tutores y la risa de tus amigos por ver lo provocativo que eres. Y además, cuando haces ese tipo de cosas, aparece un nuevo componente todavía más poderoso que la provocación: la hermandad. Cuando estás en un grupo, y sobre todo cuando sientes que ese grupo está identificado como malo por la sociedad y por lo tanto es perseguido, el lazo que se forma con las personas de ese grupo es muy fuerte. Sentís que sois un grupo de camaradas, de iluminados que están por encima de lo que la gente normal piensa. Porque la gente normal es tonta, cree todo lo que le dice el poder y tiene miedo de cuestionar el discurso dominante. Hay una fábula que ejemplifica todo esto que estoy diciendo. Todo judeocristiano conocerá el relato bíblico de Abel y Caín. Es una historia corta, que solo ocupa medio capítulo del Génesis, pero muy rica en metáforas. Trata de los dos primeros hijos de Adán y Eva. El primero, Abel, era el hermano bueno, el trabajador, que hacía buenas obras y agradaba a Dios. El segundo, Caín, no hacía obras tan buenas y por lo tanto Dios no lo tuvo en su gloria. Incapaz de aceptar su inferioridad ante su pariente, Caín engañó a Abel para que se alejaran del Padre Supremo, que en un momento dado lo mató. Dios, al enterarse, lo castigó obligándole a vagar por la tierra como paria, sin ni siquiera concederle el honor de la muerte, pero instaurando como ley que la naturaleza nunca le daría asilo ni reposo. La moraleja es simple: existe el bien, Abel, y existe el mal, Caín. Haced el bien, servid a Dios, o seréis castigados. Años después, muchísimos años después, en un mundo donde las palabras del Génesis ya no eran una verdad incuestionable, un grupo español de rock se inspiró en esta historia para escribir una canción titulada Los hijos de Caín, donde se invierte el mensaje del texto original. En este caso, se plantea que Dios, realmente, es un cabrón, un sádico, creador de una vida plagada de dolores sin sentido y que encima pretende que le agradezcamos por ello. Abel, por lo tanto, es un cobarde, un débil, que solo se atreve a besar las botas de su amo. Y es Caín, el rebelde, el inconformista, el que se enfrenta a la dictadura celestial, e independizándose de su repugnante moral hipócrita, se toma la justicia por su mano. Y al final, ¿no somos todos Caín?
¿No vivimos todos en un mundo que no nos comprende, que nos trata mal y que encima nos exige sacrificios y proezas para poder vivir? Por supuesto, el mensaje original de la canción no es exactamente lo que estoy diciendo. Más bien se trataba de un himno antiautoritario creado para criticar a la Iglesia, escrita por una generación que luchó contra una dictadura militar opresiva y católica. Pero como dato curioso, el bajista de la banda, actualmente, es un militante defensor de un partido de extrema derecha que cree que el colectivo LGBT quiere imponer sus aberrantes costumbres a la gente normal, que los inmigrantes son una plaga que viene a terminar con los valores de nuestra cultura blanca y que tienen entre sus cabecillas antiguos miembros de la Falange. Sí, de esa Falange. Sin embargo, no creo que las ganas de provocar y la necesidad de crearse una identidad sean motivos suficientes para explicar por qué tanta gente acaba en grupos fascistas y tóxicos. Llegado a un cierto punto, cuando el adolescente que habita en nosotros empieza a adormecerse, uno debería darse cuenta de que toda esa tolerancia y libertad contra la que se quiere rebelar son en realidad valores positivos, buenos, necesarios, y por lo tanto no sería difícil madurar y dejar todo el radicalismo atrás. Si eso no ocurre, al menos no en mucha gente, es porque detrás de esa rebeldía hay algo más profundo, más oscuro. No es casualidad, por supuesto, que muchas de las personas que acaban en grupos radicales son de naturaleza solitaria y poco sociable. Y de hecho, en la serie, eso se ve bastante bien. Cesare, antes incluso de sucumbir a las drogas, era un tío con pocos amigos, que solo podía enseñar sus verdaderos sentimientos con uno de ellos, cohibido por una cultura opresiva donde se dirime que los hombres fuertes de barrio pobre no pueden ser sensibles o románticos, ni mostrar nada más que pura masculinidad heterocerril. A lo largo de su vida, solo quiso una chica, Sara, la amiga de Zero, con la cual nunca se atrevió a declararse y que además acabó siendo lesbiana. Cuando vuelve a la sociedad, resulta que sigue viviendo con su madre, que no tiene estudios, y que nadie se fía de él por su condición de exadicto. Quizás acabó uniéndose a ese grupo de neonazis porque ellos, al menos, no le van a juzgar por ser quien es, no le van a hacer sentir mal por ser solo una mole que pega fuerte, no le van a pedir nada más que ser la fuerza de choque para sus intereses. Y quizás en ese papel, Cesare se siente no feliz, no realizado, pero sí parte de algo. Siente que su vida tiene sentido. A él, los inmigrantes le dan igual. No los conoce, no los ha visto y no le podrían importar menos. Lo que le cabrea, lo que le llena de rabia, es que mientras a él la vida le ha tratado como a una mierda y no le ha dado un respiro jamás, esos extranjeros se quedan con ayudas sociales y reciben la empatía del gobierno, del mismo gobierno que nunca se ha preocupado por gente como él. No se trata de hacer, sin embargo, que el gobierno empiece a ayudar a los marginados para que nadie lo vuelva a pasar tan mal. Se trata de que los que están peor que él, los únicos a los que puede mirar por encima del cuello y por lo tanto los únicos a los que puede golpear sin problemas, sufran tanto como él sufrió. Se trata de una mezcla de envidia, resentimiento y, en lo más profundo, un enorme odio hacia su propia persona. Cuando empecé a interesarme por estos grupos, empecé a escuchar sus mensajes y leer sus escritos, me di cuenta de una cosa. Por fuera, todos ellos aparentaban ser fuertes y poderosos, se daban golpes en el pecho y tachaban a sus enemigos de débiles y pusilánimes, lloricas y copos de nieve. Les trataban con una crueldad exagerada y se defendían argumentando que eso era lo correcto, que esa era la forma en la que el mundo debería funcionar. Y que lo que pasa es que la sociedad actual es demasiado blanda, demasiado buenista, como para aceptar la verdad. Pero en cuanto rascabas un poco, podías ver que eran ellos, y no los otros, los que más se sentían atacados, los que peor se tomaban los ataques a su ideología y sus acciones, los que más tenían que escudarse en una mentalidad victimista para justificar el mal que realizaban. Y sobre todo, era obvio para cualquiera que les leyera, por cómo hablaban de sí mismos, de sus camaradas y de su vida personal, que ellos eran los más infelices de todos, los que más contradicciones y debilidades poseían. La paradoja es sonada y puede verse en los famosos casos de ministros y diputados que después de aprobar leyes draconianas contra la homosexualidad se les pillaba en orgías secretas con personas de su mismo género.
Los grupos de hombres más misóginos y machistas de Internet no son otros que los incels, diminutivo que se usa para referirse a hombres incapaces de mantener ningún tipo de relación romántica o sexual con ninguna mujer, y que por ello sufren enormemente. En el sur de los Estados Unidos, durante los años más duros del racismo y la segregación, los individuos que más odiaban a los negros no eran los blancos ricos que los habían tenido como esclavos, sino los blancos pobres, que vivían en condiciones de pobreza extrema y consideraban a los negros como la causa de todo su sufrimiento. Y entonces recordé una frase de uno de los cómics de Acero Calcare, Esqueletos, con un argumento un tanto similar a la serie de la que estamos hablando. Cuando uno de los amigos de Zero, después de ver a su padre pegándole un tiro a su madre, se acaba pasando al negocio de la heroína, él escribe: no, si yo creo en el libre albedrío, en que la gente elige quién quiere ser, pero no es como elegir la carta de un restaurante. A veces, para hacer esa elección, tienes que luchar hasta arrancarte la piel y las uñas. Cuando uno se acerca a estos individuos, los mira con lupa, se fija en sus grietas y sus violentos arrebatos, puede darse cuenta de que su vida es a todas luces una mierda, y que seguramente escogen el camino del odio, porque como toda buena droga, les permite distraerse de todo el desprecio que sienten hacia sí mismos, y les funciona como un barato combustible para seguir adelante. Alguno habrá adivinado ya a dónde quiero llegar con todo esto, y sin embargo, una parte de mí se rebela contra esta conclusión. Argumentar que los que se dejan seducir por el discurso racista, misógino o fascista son solo pobres diablos que debemos comprender y ayudar es muy fácil cuando no perteneces a uno de los colectivos que se ven afectados por el mal que estas personas propagan. La serie misma, y el autor es consciente de ello, peca de esto. Al centrar tanto la historia en aquellos que se alimentan del odio, así como de aquellos que lo combaten desde una perspectiva ideológica contraria, o de quienes se ven arrastrados por los acontecimientos y no saben cómo combinar sus principios y sus necesidades, nos olvidamos de dar voz a quienes sufren el odio. Solo al final de la serie vemos a los inmigrantes del centro de acogida. Solo al final oímos sus voces, sus tragedias, sus miedos. Y aunque un espíritu compasivo quisiera poner todas las tragedias al mismo nivel, hay una incómoda verdad que no podemos olvidar. Cesare, por encima de todo, eligió colocarse. Él eligió drogarse con el odio en lugar de soportar el dolor que conlleva ser una buena persona. Nadie le apuntó con una pistola y le obligó a levantar el brazo. Sí, es cierto que a veces, muchas veces, ser honrado parece algo inútil, cansado y sacrificado, y una vocecita en tu interior te dice que todo sería mejor si dejaras gobernar a tu parte más oscura. Pero debemos luchar contra esa voz. No porque queramos, sino porque la alternativa es inadmisible. Porque aquellos hombres, mujeres y niños no eligieron vivir en países pobres cuyos recursos Occidente esquilmó para hacer que nosotros estemos bien alimentados. Ninguno de ellos eligió que nuestros ejércitos bombardearan sus países, ni que caudillos con sed de sangre iniciaran guerras injustas por el control del crudo, ni que las condiciones que nuestros gobernantes les dan al llegar aquí sean tan precarias. No podemos justificar, racionalizar ni relativizar aquello que simplemente está mal. Mientras escribía este guión, se me vino a la cabeza la pregunta de por qué gastamos tanto tiempo en empatizar con aquellos que no tienen o que se esfuerzan por no tener empatía. En el final, la propia serie nos grita a la cara que los motivos detrás de todos estos conflictos vienen, en muchas ocasiones, de la pobreza y de la necesidad, tanto de las personas que viven en barrios de los que nadie se preocupa, como de los inmigrantes que llegan a esos lugares y tienen que buscarse la vida para poder comer. Pero aceptar eso da mucho miedo, porque un sistema injusto no es algo que puedas golpear, sino algo que tienes que aceptar aunque te duela o enfrentarte aunque sea individualmente inútil. Y es curioso que a veces esos discursos radicales que buscan acabar con esos problemas reales y sistémicos, que lanzan un mensaje contra el status quo, nos incomodan más que las pataletas de un puñado de inadaptados sociales que no les da la gana aceptar que el mundo no es suyo, sino de todos. Quizás lo hacemos porque si no, ellos podrían argumentar que somos igual de hipócritas e inmorales, que nuestra empatía es selectiva, que no nos esforzamos lo suficiente, pero también porque nos dan pena. Al final de la serie, cuando Zero y sus amigos se encuentran con Cesare, golpeado y apartado de los neonazis,
por haber intentado hablar las cosas, ellos se apiadan de él y borran el vídeo que le llevaría a la trena. Sin embargo, eso no cambia nada. Cesare sigue siendo miembro de un grupo racista y por lo tanto ya no puede tener una relación normal con quienes se muestran inflexibles en la lucha contra ese mal. Ninguno de ellos le podrá ver de otra forma. Todo el barrio, excepto los nazis, pensarán que Cesare es un hijo de puta. Y en el fondo, lo que deseamos es que no sea así, que incluso alguien como él pueda redimirse, porque en nuestro corazón sabemos que no se puede construir un mundo mejor mientras haya almas que sigan sufriendo. Todos conocemos a alguien como Cesare. Puede ser que incluso nosotros hayamos sido Cesare y tenemos el suficiente aprecio a esa persona como para saber que no es ningún monstruo, solo un hombre dolido, con inmensas contradicciones. Admito que este es un tema complicado y que por lo tanto no soy yo quien pueda daros a vosotros, los espectadores, una respuesta satisfactoria. Quizás no haya una respuesta satisfactoria, pero creo que si este vídeo tiene algún mensaje o moraleja, sería que hay que tratar a la gente con empatía y con respeto. Ese es el mensaje de la serie, ¿no? Dan igual todos los golpes de la vida, todo el dolor, toda la rabia. Este mundo no me hará mala persona. A veces tenemos la necesidad de dividir el mundo en franjas, en facciones, para asegurarse de que nosotros estamos en el lado de los buenos. Nosotros contra ellos, nativos contra extranjeros, rojos contra azules, blanco contra negro, Abel contra Caín. Nos costaría mucho aceptar que, en realidad, todos formamos parte de la misma especie, que las personas a las que depositamos nuestros insultos, a las que calificamos como la escoria de la tierra, tienen también familias, seres queridos, amigos, que son tan humanos como nosotros mismos. Sería demasiado hippie, demasiado blando, si propusiera que aprendiéramos a respetarnos, a amarnos, a pesar de nuestras diferencias. Como mucho, me conformo con que alguna de estas palabras os haya llegado al corazón. Todo esto me recuerda una frase que dijo alguna vez uno de mis filósofos favoritos, Bertrand Russell. Russell, quien presenció las masacres de la Primera y Segunda Guerra Mundial, la invención de la bomba atómica y el genocidio nazi, nunca dejó de creer, a pesar de todo, que un mundo mejor, más humano, era posible. En las primeras páginas de su autobiografía, él escribió: niños hambrientos, víctimas torturadas por la opresión, viejos indefensos, que son una carga para sus hijos, y el entero mundo de la soledad son una burla de lo que la vida humana debería ser. Una vez le preguntaron a Russell sobre su creencia, mejor dicho, sobre su no creencia en un ser superior. Él respondió que para él el esplendor de la vida humana era mayor en aquellos que no se habían visto deslumbrados por una fe irreflexiva, y que la camaradería humana parece hacerse más íntima y más tierna cuando nos damos cuenta de que todos somos exiliados en una costa poco hospitalaria.